Tu capacidad de aprender siempre estará intacta a la espera de que te decidas por ella. Ella te llevará donde quieras. Se triunfa con lo que se aprende, por eso, aprende para que emprendas. Traemos en cada episodio personas con experiencias para aprender de ellas. Bienvenido a un episodio más de Aprende para que emprenda, el programa donde tratamos todos los temas que tienen que ver con el emprendimiento en la República Dominicana, innovación y todas actualizaciones que tengan que ver con todo lo que se tiene que ver con el negocio de hoy, el de mañana y el de a futuro también. Hoy tenemos el placer de presentar un amigo mío que lo admiro bastante, uno de mis mejores emprendedores, porque yo tengo una base de emprendedores, los cuales he seguido su ejemplo. Amén. Y son referentes para mí, o sea que Aprende para que emprenda hoy se siente muy privilegiado con Amén. la figura de Luis Marino López, Amén. cariñosamente Marino, y me acompaña en este episodio José Ramón Sánchez Payano, mejor conocido como Payano. Que es mi hermano, ¿eh? Bienvenidos. Tú sabías que nosotros salimos es. juntos y la gente dice que somos los hermanos. Los hermanos. Digo, yo no sé cómo va a ser eso, porque ese hombre es más buen mozo que yo y tiene pero bueno. Bueno, Qué interesante. muy agradecido. Mira, Marino, mira, te agradecemos mucho que haya comparecido con nosotros en el día de hoy y que nos cuente más de tu historia, la historia que muchas personas quieren conocer, sobre todo nuestros seguidores, que son personas que emprenden. Si no han emprendido, también piensan emprender. Hay otros más avanzados y hay de todos los tipos. Entonces quisimos contar tu historia, muy interesante. Muchas gracias. Y nos gustaría que tú nos hables un poco de los inicios de Marino como empresario. No solamente el empresario de Adrian Tropical, pues mucha gente no conoce de tus emprendimientos en el principio y también no conocen de tu serie de otros proyectos que tú has tenido éxito, además de Adrian Tropical. Qué bueno. Si tú me permites, Noel, yo no arranco a hablar en los últimos tiempos sin que me permitan hacer una oración, porque tú sabes que el primer lugar hay que dárselo a Dios siempre. Claro, así que permíteme hacer esta oración. Amante Padre Celestial, ante ti nos presentamos para darte gracias. Gracias por esta oportunidad de encontrarnos con un público que quiere recibir de ti tus enseñanzas. Utilízanos nosotros como un instrumento tuyo, Señor, para hacerle llegar a cada una de las personas que están viendo por este canal, este programa, una bendición tuya y una presencia absoluta de tu ser y de tu sabiduría. Bendice a cada uno de mis amigos, a Payano y a Noel, y bendice este espacio televisivo. Te lo pedimos en nombre de tu amado Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias por invitarme. Yo había estado en muy bajo perfil en los últimos tiempos, pero bueno, cuando los amigos llaman uno tiene que atender. Definitivamente. En los años 80, 87, de los 80 al 90, yo era colaborador en una empresa grande de aquí. En ese tiempo se llamaba Riti Pellerano y posteriormente la que se llama solamente RI Compañía. Pero ahí yo trabajé por unos años bastante interesantes. Y en el 87 me tocó ir a ganarme un premio por un tema que yo manejaba, que era el tema de los repuestos. Y resultó que me mandaron a conocer y a aprender en Japón en el 87. Y como que en esos espacios, en ese tiempo era poca gente de la clase de nosotros, media baja, o baja, que se montaba en un avión y que para coger para el otro mundo, ¿no? Y entonces, sobre todo Japón. Y entonces yo había externado que tenía un sueño de conocer ese país algún día, y resulta que en un movimiento de venta que pudimos disparar las ventas por encima de los niveles normales, pues de Japón llegó una invitación para el gerente de la unidad, y aunque yo no era el gerente, yo solo era su gerente en ese tiempo, la administración central decidió que el que tenía que ir era yo, porque que había hecho el movimiento para eso era yo. Te inicio desde ahí, porque me mandan a Japón y allí nos hicieron conocer el Just in Time,
Lo que estaba de moda en ese tiempo. Sí, calidad total. Tiempo, calidad total. Y bueno, y te puedo decir que como que le ensanchan a uno, cogen el cerebro, le meten unas espátulas por dentro y como que te lo ensanchan. Y tú sabrás cómo vine yo como gozoso y con un encanto, pero hay que hacer algo y ese deseo de poder aprovechar esos conocimientos. Pero ¿qué pasa? Cuando llego a mi realidad, me pongo a pensar. Yo me fui para allá porque vendí muchos repuestos. Y para yo hacer algo para mí, habría que tener una tienda de repuestos. ¿Con qué capital yo montaba una tienda de repuestos si yo apenas tenía un salario? Y entonces, no dije yo, bueno, déjame yo seguir practicando lo que aprendí, lo que sé, aquí donde tengo la oportunidad, y ya veremos. Unos años siguientes, después de ese viaje a Japón, yo cumplía 28 años, y ya me estaba sintiendo un poquito viejo y digo, bueno, tengo que casarme ya porque... Y comencé a pensar en el matrimonio. Y comencé a organizar el matrimonio. Pero automáticamente pensé en el matrimonio. También estaba el hecho de que yo era el segundo sostén de mi familia paterna. Estaba papá por un lado y yo por el otro lado. Entonces me puse a pensar, con lo que yo gano, que era un buen dinerito, si yo lo divido en dos familias, es muy probable que escasee algo en alguno de los lados, ¿no? Y lo que pensé fue crear tuve la visión de crear una actividad complementaria. Entonces, ya automáticamente descarté la posibilidad de poner un negocio de repuesto, aunque manejaba mucho el tema. Parece que lo manejaba mucho porque logramos mover muchos repuestos. Pero entonces nos pusimos a pensar con los pies sobre la tierra, que es el primer atributo que tiene que tener todo aquel que quiere emprender. Porque tú me has pedido que... Digamos que entonces que Japón es nula y te crea la inquietud de emprender en algo propio. Sí, aunque yo venía de una historia previa de estar en la calle. Yo vengo de vender periódicos, de vender dulces, de limpiar zapatos, de atender un colmado por 5 años, que no hay nada que te enseñe más de buenos negocios que el atender un colmado. Claro. Lo primero que tú atiendes un colmado y tú estás al día de todos los chismes del barrio. El psicólogo del barrio. El psicólogo del barrio. Y tú sabes que... Pero Marino, cabe señalar que nada de eso te limitó en tu vida de estudiante. De ninguna manera Porque ya en esa época, en el 87... tú estabas terminando o había casi terminado la licenciatura en contabilidad, claro. No, yo hacía, oye, yo tenía un paralelo permanente. Yo tenía de 5 de la mañana o 4:30 a 6:30 distribuía periódicos. Sí. Me bañaba corriendo para coger por el colegio que entraba a las 7. Y de ahí salía a la 1 y de la 1 me metía en un colmado hasta las 10 de la noche todos los días y así fue que hice el bachillerato. Y ahí yo me buscaba un dinerito. Por eso hay que aprender, porque el emprendimiento va de la mano de aprender lo que tú emprendes, porque eso no es algo que se va a dar por sí solo. O sea, hace falta la combinación de un buen proyecto, pero también combinar ese proyecto con trabajo, pero también con educación. Lo primero que hay que aprender, y tiene que aprender un emprendedor, es la disciplina. Porque, por ejemplo, yo te podía manejar 3 actividades en un solo día porque tenía disciplina. O sea, 4:30 de la mañana despierto. Organización y disciplina. Recogíamos los periódicos a distribuir sin perder ni mancar. Rápido entrar a la casa, un baño, ropa, libros para el colegio. Llegar al colegio, tirarse un bocadito de comida rápido, si había y si estaba ahí, fácil. Y después para el colmado hasta las 10 de la noche. Con el bulto de los libros, para cuando el colmado había tiempo, sacar y hacer alguna que otra tarea o leerse algún capítulo de alguna materia para el otro día. Y eso era diario, todos los días por 4 años que fue el bachillerato. Y de ahí entonces salir, bachiller, a trabajar en oficina. Recuerdo que duré con nuestro amigo común, don Pepín, en Euromotor, 79, 80 y principio del 81 en Euromotor, donde venden los Renault, ahí en la Núñez de Cáceres.
Y de ahí fue que salí para Ripillerano, y en Ripillerano duré 10 años. Pero óyeme bien, en Corripio yo tenía mi oficina de 8 a 5 y de 5 a 10 UAS. Y yo tenía que salir volado a coger una guagua para montarme y llegar a la UAS a estudiar la carrera. Y terminé la carrera más o menos en el 85 porque la hice bastante rápido, aunque era de noche. Lo que yo hacía era que cogía 3 materias en los veranos, que era casi un semestre que yo hacía cada verano. Y yo logré terminar eso en el tiempo récord. Pero vuelvo y lo mismo, disciplina. Disciplina. Autocontrol. Y una visión de que yo quiero ser alguien, ¿no? En ese primer emprendimiento que iniciaste con las ideas que llegaste y esa motivación que trajiste de Japón, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Mira, ya te estaba contando que como ahorita te estaba diciendo que un emprendedor tiene que poner los pies sobre la tierra. Sí. Porque tú no puedes soñar con que tú vas a ser el mega empresario sin haber hecho el ejercicio mínimo de cuánto tú dispones, de qué cosa tú tienes dominio y conocimiento, y después entrarte en el mundo propiamente dicho del negocio. Y ahí hay que tener algunos elementos del marketing. ¿Qué producto tú vas a vender y cuál es el mercado que tú vas a atender? Y si tú tienes la posibilidad de hacer una estrategia logística que logre ser sostenible ese negocio en el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Con los pies sobre la tierra, ¿cuánto yo tengo de capital? Cuando saqué bien la cuenta, los salarios mensuales que yo tenía. Y entonces yo decidí disponer de 1 o 2 salarios, y con 1 o 2 salarios tenía que emprender alguna actividad productiva y de ahí arrancarlo. Y de hecho así fue. El primer negocio que inventé fue un negocio de comida callejera. Y lo hicimos porque yo, como soy comedor callejero, vi algunos emprendimientos, estudié todo lo posible, y uno de los que vi que más me gustó era la comida que más me gustaba de noche, un sanduchito de pierna. Y había mucho en la ciudad. Pero cuando nosotros nos decidimos emprender en eso, estudiamos lo que habían y vimos qué cosas íbamos a hacer diferente a lo que había en el mercado, que es lo que hoy se conoce en mercadeo, con qué yo voy a agregarle valor a determinados servicios o productos. Entonces, yo decidí que a lo que íbamos a hacer nosotros teníamos que agregarle un valor particular nuestro que lo hiciera, que lo distinguiera de los demás que ven en el mercado. ¿Qué fue lo que agregamos? Yo conocí en ese tiempo quienes hacían la mejor pierna en Navidad asada. Eran una gente que estaban por ahí, por el kilómetro 9, tú lo conocías. Sí. Una familia que era... Y ellos hacían una pierna hecha a leña y a carbón. Y cuando esa gente hacían esa pierna, era un destilado de grasa, le quitaban el cuero, y lo que quedaba era un jamón. En 8 horas ellos te producían el mejor jamón del mundo, porque lo hacían con leña de palo de guayaba. O sea, no era cualquier leña. No era cualquier leña. Era palo de guayaba. Y era famoso en ese época, cerca donde está el Provocó. Ahora. Exactamente, por el otro lado, por ahí donde estaba el tanque de la casa. La Delicia, algo así. La Delicia, correctamente. Sí, porque era cliente tuyo. Sí, esa gente yo lo conocí, esa gente eran de Salcedo. Exactamente. De Monte Adentro, Sergio y... Era una familia completa, ahí estaba. Una familia completa que vino de allá del campo. Y yo logré, ese negocio. Alguien me lo presentó y logramos que ellos me hicieran mi pierna. Me estuvieron haciendo mi pierna por 2 o 3 años. Pero el emprendedor que no se adelanta al futuro no puede hacer un proyecto sostenible, ni puede caer en la segunda etapa de lo que es un emprendimiento, que es la consolidación. Y la visión de futuro fue que yo no podía tener un negocio donde yo dependiera de un tercero totalmente. Y automáticamente pasó el tiempo, yo comencé a estudiar la posibilidad de yo hacer mi propio horneado. Y entonces, como a los 2 años, yo me independicé de eso y puse mi propio horno. Excelente. Ya. Y te estoy mencionando esto porque todo que va a emprender tiene que ver cuál es el próximo escalón que va a subir. El emprendimiento es una escalada. O sea, tú vas en escalada, tú vas subiendo. Y tú tienes que hacer, si no existen los escalones, tú tienes que hacer los escalones para que te permita subir. Claro. O buscar el medio de cómo tú vas a seguir subiendo, subiendo, subiendo. Y no te puedes saltar escalones porque
en algún momento tiene que volver a recorrer esa ruta por las razones que sea, y tienen que estar ahí los eslabones que tú necesitas para que no haya fracaso en el proceso. Hasta ese momento, ¿cuáles fueron tus principales dificultades que tú estuviste ya recorrido ese paso? Ya tengo el negocio de los sándwiches de pierna, hice mi diferenciación con lo que había en el mercado. ¿Cuáles fueron tus principales obstáculos hasta ese momento? Esa es una excelente pregunta, y yo creo que a todos los emprendedores tú tienes que hacérsela obligatoriamente. Porque el que piensa que va a emprender un proyecto de lo que sea y va a hacer todo fácil, entonces está soñando, no tiene los pies sobre la tierra. Está dibujando muñequitos. Muñequitos. Porque la realidad no es esa. Y el fracaso está garantizado. O sea, el fraco grande está garantizado, que es un fracaso. Entonces, sí, existieron. Nosotros estábamos en la calle, los carritos estaban en las aceras. Yo lo recuerdo. ¿Verdad? Y entonces los ayuntamientos emitían un permiso. Y aún tú teniendo los permisos que el ayuntamiento te daba, nosotros siempre hemos tratado de ser ordenados y hacer las cosas bien hechas. Con todo y tu permiso, el día que el ayuntamiento, a alguien se le cruzaba un camino, iban a ver, y si tú no lo tenías en la mano o lo que sea, o ellos le daban la gana, te enganchaban el carrito, te lo ponían y tú perdías la venta toda la venta de ese día, y tenías que perder 2 o 3 días de trabajo. 2 o 3 días para sacarlo, y entonces había una pequeña mafia allá atrás también. Sí, y te devolvieran el carrito tú tenías entero, que pagar completo. por atrás para sacar el carrito. Así es. De allá Sí, del ayuntamiento. Pero otra vez entonces era que a un coronel de la policía le cogió como que no quería vender en la calle, pero no era más nada que crear una dinámica de una perturbación para que se agitara el bolsillo de los que estaban en el medio. Y entonces ahí venía también otra persecución. Y entonces, ¿cuáles fueron uno de los obstáculos mayores? Las persecuciones. Y después también estábamos al aire libre, en un espacio abierto. Cuando había tiempo de lluvia y temporada, y venía también otra dificultad. Y teníamos que estar buscando, amarrando colonas y haciendo estrategias para poder seguir haciendo el negocio. Porque si están los clientes, se están mojando, imagínate. Quizá hay mucha gente que no recuerda cuál era ese carrito, Marino. Lo que pasa fue que desapareció el escenario. Sí, Lumis, nosotros tuvimos el primero Lumis Perni que se hizo fue exacto, en la Tiradentes, esquina Camino Chiquito. En ese tiempo existía un bar muy famoso llamado Mamaya. Era diagonal a Mamaya. Ahí estaba el primero. Y de hecho ahí hay un espacio todavía que hoy por hoy se sigue vendiendo hamburguesas y cosas ahí. Y nosotros nos fuimos de ahí, y de ahí también abrimos una sucursal que fue la principal en la Abraham Lincoln, por lo frente de lo que era. Entonces eso desapareció la Francesa, el negocio viejo de la Francesa, y era en una acera que había una casa de una persona muy famosa, don Tony Huico, que luego vendió esa casa. Yo recuerdo esa pared todavía, tenía la cosa esa. Piedra pegada a la y pared. mucho bambú. Y era un ambiente muy agradable. Ajá, eso ahí. Yo ponía era unos bancos y le ponía música, y la gente se sentía que estaba en Ocean Drive de Miami. Y entonces resulta que ahí el negocio pasó a marca mayor. Ahí se vendía una cantidad de dinero impresionante, que en ese tiempo habían pocos restaurantes que tuvieran la dinámica de venta que tenía ese carrito. Nosotros movíamos un dinero bueno. Y de ahí entonces, después de, eso fue el 88, después de 2 años, precisamente por las dificultades, porque es otra cosa que tienen que tener pendientes los emprendedores, y es que las dificultades pueden quedarse siendo dificultades, y la excusa para tu fracaso, o para tú justificar luego tu fracaso, o esas dificultades tú le das una vuelta y le buscas la manera y las aprovechas. Resultó que por la dificultad de la persecución del ayuntamiento y de la policía, a mí se me ocurrió buscar un espacio privado y alquilarlo para meter el carrito para que ya no me embromaran más. Y entonces conseguí ese espacio en la misma Abraham Lincoln, como a una cuadra, que es justo donde está hoy Adrián Tropical, y alquilé el solar, me lo alquilaron los dueños de esa propiedad en ese momento para poner ese carrito. Pero resulta que después que tenía el solar alquilado,
los policías se calmaron, el ayuntamiento se calmó y mi carrito se veía bien donde estaba y ellos tienen solar alquilado. Y entonces la mente del emprendedor que no está pensando, como te decía ahorita, en el próximo paso, no va a avanzar mucho. Y ahí pensamos, conchole, pero ya que tengo ese solar y el carrito está funcionando bien donde está, vamos a hacer otro invento aquí. Es ahí donde se nos ocurre, porque ya te dije al principio que yo soy un comedor callejero, mover el concepto de lo que eran las frituras, que eran de las villas, de Villa Juana, Villa Consuelo. Sí, muy famosas. Sí, y de algunos otros productos más que eran de estilo callejera, y reunirlo y darle un performance mayor y ponerlo al alcance de una clase que por venir de donde veníamos todos, le gustaba eso, pero no quería volver al barrio porque una gente en un Mercedes-Benz. Nada de aquí de Villa Francisca. ¿Verdad? Es un Mercedes-Benz que parado en Villa Sabrita pidiendo tripita. ¿Qué es eso? En el Jeriquillo, donde yo me crié, Sí. ahí esquina Félix María Río, había una fritura famosísima. Ay. Pero como tú dices, Nadie quiere volver la ahí. gente mandaba a comprar. Sí, la funda. Porque ya estaba en buena. Ya estaba en buena, no podía volverse para ahí, de que a desacreditarse. Entonces yo intuí esa parte, digo, si yo le traigo esos productos, pero se lo pongo en la Abraham Lincoln, con alguna feeling, en ese tiempo no habían las cajitas bonitas, nada de eso, y tuve que meterlo en el clásico phone, ¿no? Y yo empecé sirviendo mi comida en envases para llevar. Y entonces ahí el carrito mío se llamaba Lumis Pernis, por lo de la pierna. Ajá. Y aquí, que ya era un espacio más ambientado, tenía árboles, bancos, un furgón. Pensamos que eso parecía un parque. Y ahí fue que creamos Lumis Park. No puedo decirte, y qué bueno que estés fallando aquí, porque uno de los grandes apoyos fue Embotelladora Dominicana, que era esa empresa que era dueña de Pepsi-Cola y de 7-Up. Sí. Y fueron mis aliados desde el principio. Háblame de ese proceso de cambio. ¿Cómo fue No hubo un esa cambio. asimilación de tú adaptarte a nuevas etapas, nuevas cosas? Ese proceso Déjame de decirte. adelantarte hacia el futuro. ¿Y cómo se te ocurre de un simple carrito convertirlo ya en un parque comercial? Déjame decirte, tú sabes que yo tenía el carrito, pero yo no dejé mi empleo. Ajá. Yo tenía esa disciplina y esa cultura del pluriempleo, yo la traía desde niño. Entonces yo tenía, en el día, hasta las 5 de la tarde, trabajaba Henry Pellerano, que fueron la gente que me mandaron para Japón. Pero del 88, 89 y 90, yo trabajaba en el día en Henry Pellerano y en la noche en el carrito. Y yo ganaba en el carrito 5, 6 y hasta 7 veces lo que yo me ganaba de empleo. Pero el empleo todavía, porque como yo no era rico, yo no quería dependerme de los seguros, porque el carrito estaba en la calle y tú no sabes en qué momento te iba a hacer un asunto. Entonces tú sabes el efecto de los monos, Ajá. el viaje de los monos, que tú tienes un lazo, pero hasta que no tienes la otra en la mano, tú no te quieres soltar de este, porque si va y esa no te funciona bien, tú te quedas en el viejo. Ajá. Entonces yo estaba en mi empleo, ganaba bien ahí, me iba bien, pero en la noche yo multiplicaba eso yo llegué a multiplicar mi salario por 10 veces en el carrito. Y ya cuando estaba así, que tenía el solar alquilado, entonces comencé a construir el nuevo negocio, atendiendo mi carrito, y con los cuartos del carrito, yo invertí en el nuevo negocio. Excelente. Pero tenía el empleo. Cuando ya era inminente que yo iba a tener que abrir ya una empresa, que fue Lumispar, entonces que pongo la renuncia donde yo estoy. Pero ya yo tengo un carrito que me está produciendo 10 veces lo que yo gano de salario y un potencial negocio que yo estoy abriendo. Bien, Marino, antes de tú continuar con la parte del empresario, Sí, cómo yo no. quiero que tú nos cuentes, para que la gente entienda, una tarjetita que tú tenías que decir, Luis Marino. Explícanos el origen de eso. Me encanta, qué memoria tú tienes. Yo tengo todavía esa tarjetita guardada porque decían Luis Marino López, gerente general, Lumis Perni. Lumis Perni era el carrito. Era el carrito que tenía un empleado, pero yo no me presentaba así. Yo, para poder ir a los bancos y a pedir crédito, yo era con esa tarjeta de gerente general. Pero lo que tenía esa tarjeta no era más que una visión y un propósito. Yo era gerente general de una empresa que nada más tiene un solo empleado, pero eso era ahora.
En potencia era una empresa grande y para gloria de Dios llegamos a tener 700 empleados a partir de ese emprendimiento. Sí. O sea, que esa tarjetita no fue cualquier cosa. Esa tarjetita fue la articulación física de un propósito y de una visión, que era convertir ese emprendimiento en un gran negocio, que debe ser un propósito y una visión que debe tener claro todo aquel que decide emprender.